Desperté en el hospital tras un grave accidente de coche. Mi madre exigió que me dieran de alta antes de tiempo, ignorando las órdenes médicas, todo para ahorrar dinero. 2 días después, se fueron de vacaciones de lujo y me dejaron solo en casa, aún herido. Pero cuando volvieron, otra persona abrió la puerta y se pusieron pálidos. Desperté con un pitido en los oídos y un dolor que me recorría todo el cuerpo. Estaba en una cama de hospital, con un tubo en el brazo y un yeso en el pie derecho. Mi cabeza palpitaba como si alguien la hubiera golpeado con un martillo, y mi pecho estaba cubierto de moretones. No recordaba mucho, solo flashes de faros, un volantazo y el crujido del metal. Un accidente de coche. Eso era todo lo que tenía claro. La puerta se abrió, y mi madre entró con cara de mala leche. Mi padre venía detrás, con su clásica actitud de no es mi problema. Mi hermana, como siempre, brillaba por su ausencia. Por fin despertaste, dijo mi madre, pero no sonaba aliviada. Estaba molesta. ¿Sabes cuánto cuesta estar aquí? No podemos quedarnos eternamente. ¿Qué pasó? Murmuré, con la voz rasposa. Apenas podía pensar con el dolor de cabeza. Chocaste con un camión, dijo mi padre, cruzando los brazos. Tu culpa, según la policía. El seguro cubre algo, pero no todo. Mi culpa. Intenté recordar, pero mi mente era un desastre. ¿El otro conductor está bien? No te preocupes por eso, cortó mi madre. Lo importante es salir de aquí ya. Hable con el médico, y dice que puedes irte pronto si mejoras. No vamos a pagar una fortuna por esto. Una enfermera que acababa de entrar frunció el ceño. Señora, su hijo tiene una conmoción cerebral, un pie fracturado y contusiones. Necesita reposo y observación. No es seguro darle el alta tan rápido. Mi madre la miró como si fuera una molestia. No vamos a gastar miles de dólares para que duerma. En casa puede descansar igual. La enfermera trató de discutir, pero mi madre no la dejó. Siempre ha sido así. Cuando quiere algo, no hay quien la pare. Yo estaba demasiado aturdido para pelear. Solo quería que el dolor parara. Escucha, dijo mi madre, mirándome. Si te quedas, la factura va a ser imposible. Ya autorizaste que usemos tu cuenta de ahorros para emergencias, ¿no? Esto es una emergencia, pero no vamos a gastar todo por unos días más aquí. Mi cuenta de ahorros. Años trabajando en supermercados, repartiendo comida, ahorrando cada centavo para salir de casa, para la universidad. Ese dinero era mi futuro. Ellos lo sabían, y por eso firmé un acuerdo para que lo usaran solo en casos extremos. ¿Un hospital era una emergencia? Supongo que sí, pero algo en su tono me dio mala espina. No se preocupe, dijo mi padre a la enfermera, que seguía con cara de desaprobación. Lo cuidaremos en casa. Somos su familia. La enfermera suspiró y anotó algo. Hablaré con el médico, pero no me parece buena idea. Cuando se fue, mi madre se sentó a mi lado y me tocó el brazo, pero no sentí cariño. Era como si quisiera asegurarse de que no iba a contradecirla. Todo va a estar bien, dijo. En casa estaremos juntos. No hace falta gastar tanto, asentí porque no tenía fuerzas para discutir. Todo me daba vueltas, y solo quería dormir. Los siguientes 2 días fueron un infierno. Los médicos querían hacerme más pruebas, pero mi madre estaba en cada reunión, presionando para que me dieran el alta. Al final, el tercer día, cedieron, no porque estuviera listo, sino porque mi madre firmó un papel diciendo que se hacían responsables de mí. La enfermera me dio una lista de instrucciones: reposo absoluto, no apoyar el pie, tomar los medicamentos, volver si sentía mareos o dolores fuertes. Cuida de ti, me dijo en voz baja, como si supiera algo. Mi padre me llevó a casa en su camioneta. El viaje fue un suplicio, cada bache era un puñetazo en mi cuerpo magullado. Cuando llegamos, mi madre me ayudó a subir a mi cuarto, pero apenas me dejó en la cama, se fue diciendo que tenía cosas que hacer. Mi hermana no apareció. Supuse que estaba en su cuarto, pero no lo comprobé. Esa primera noche fue horrible. El dolor en mi pie no paraba, y los moretones hacían que respirar doliera. Los medicamentos del hospital se acabaron rápido, y cuando le pedí a mi madre que comprara más, dijo que no eran baratos y que intentara aguantar. No había comida preparada, solo unas latas de sopa en la despensa. Con el yeso, apenas podía llegar a la cocina, y cocinar era imposible. El segundo día fue peor. Me desperté con un dolor de cabeza que hacía que todo diera vueltas. Llamé a mi madre, pero su teléfono estaba apagado. Mi padre no contestaba. Mi hermana, como siempre, nada. Estaba solo, tirado en mi cama, en una casa vacía. Entonces me di cuenta de que algo no cuadraba. La casa estaba demasiado silenciosa. No se oía el televisor de mi padre ni los pasos de mi madre. Me arrastré hasta la ventana, apoyándome en las paredes, y miré el driveway. La camioneta de mi padre no estaba. El auto de mi madre tampoco. Se habían ido.
pensé que tal vez habían salido a hacer algo, pero entonces vi un mensaje de mi hermana en el grupo familiar. Era una foto suya en una playa, con un cóctel en la mano. El primer día de vacaciones. Esto es vida, decía, vacaciones. Mi familia se había ido de vacaciones. Y yo estaba aquí, herido, sin comida ni medicamentos. Intenté no desesperarme. Tal vez habían dejado algo para mí. Me arrastré a la cocina, pero solo había las mismas latas de sopa y un cartón de leche a medio usar en el refrigerador. Nada más. Volví a mi cuarto, sudando por el esfuerzo. Entonces mi teléfono vibró con un correo del banco. Lo abrí con manos temblorosas. Decía que alguien había retirado casi todo mi dinero, $15,000, desaparecidos. Solo quedaban unos cientos. La transacción estaba autorizada por mí, pero yo no había autorizado nada. Entonces lo recordé. Mi madre en el hospital, hablando de mi cuenta. Ya autorizaste que la usemos para emergencias. Pero esto no era una emergencia. Esto era un robo. Me quedé mirando el teléfono, con la rabia quemándome por dentro. No era solo el dinero. Era todo. Sacar del hospital a la fuerza, ignorando a los médicos. Dejarme solo, herido, mientras ellos se iban a una playa. Usar mi dinero, mi futuro, como si no valiera nada. Por primera vez, vi a mi familia como realmente era. No me querían. Me veían como un cajero automático, no como un hijo. No podía quedarme así. A pesar del dolor, tomé una decisión. No iba a dejar que se salieran con la suya. Pero necesitaba ayuda. No podía hacerlo solo. Busqué en mi teléfono hasta que encontré el número de Javier, un amigo de la secundaria que ahora estudiaba Derecho. No éramos súper cercanos, pero una vez me dijo que lo llamara si necesitaba algo. Bueno, ahora lo necesitaba. Hola, Javier, dije cuando contestó. Mi voz temblaba, pero no me importó. Estoy en un lío grande. ¿Puedes ayudarme? Le conté todo, el accidente, el hospital, mi madre, las vacaciones, el dinero. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio antes de que hablara. Eso es una locura, dijo. Lo que hicieron es ilegal. Negligencia, abuso financiero, tal vez hurto. Podemos hacer algo, pero va a ser duro. ¿Seguro que quieres ir contra tu familia? Mire mi cuarto vacío, mi cuerpo magullado. Pensé en los años que pasé ahorrando, en las veces que dejé que mi madre me manipulara porque era familia. No había vuelta atrás. Sí, dije. Estoy seguro. Ok, respondió. Voy a contactar a un abogado que conozco. Vamos a mover esto. Pero primero, necesitas cuidarte. ¿Tienes comida? Medicinas no, admití. Bueno, voy para allá. No te muevas. Vamos a arreglar esto. Cuando colgué, sentí algo que no había sentido en días, esperanza. No estaba solo. Mi familia me había dado la espalda, pero yo no iba a rendirme. Iba a recuperar mi dinero, mi vida, y no iba a dejar que me pisotearan nunca más. Javier llegó a mi casa un par de horas después, cargando una bolsa con comida, sándwiches, agua y unos analgésicos de farmacia. Yo estaba tirado en la cama, con el pie enyesado palpitando y un dolor de cabeza que no me dejaba pensar claro. Abrir la puerta fue una odisea, pero lo conseguí apoyándome en las paredes. Te ves como si te hubiera atropellado un tren, dijo Javier, medio en broma. ¿Cómo sigues así? Mal, admití, desplomándome en una silla. Gracias por venir. Mientras comía un sándwich, le conté todo otra vez, con más detalles. El accidente, el hospital, mi madre sacándome a la fuerza, el viaje de lujo, mi cuenta vacía. Javier escuchaba, y su cara pasaba de sorpresa a furia. Esto es un delito, dijo cuando terminé. No solo te dejaron tirado, sino que te robaron. Podemos armar un caso, pero necesitamos pruebas. ¿Tienes mensajes, correos, algo? Saqué mi teléfono y le mostré el correo del banco sobre el retiro de los $15,000. También tenía mensajes del grupo familiar donde mi madre hablaba del viaje y decía que no me preocupara por la cuenta. Ahora lo veía claro, todo fue planeado. Eso sirve, dijo Javier. Voy a hablar con una abogada que conozco, Clara.
Es buena con casos de abuso y fraudes. Pero primero, necesitas un médico. No puedes seguir sin tratamiento. No tengo plata, dije. Y no quiero volver al hospital. Mi madre todavía tiene acceso a lo poco que queda en mi cuenta. Hay una clínica gratuita cerca, dijo. Yo te llevo. No hay opción, amigo, no podía negarme. Javier me ayudó a subir a su auto, y cada movimiento era un recordatorio de lo roto que estaba. En la clínica, una doctora me examinó y puso cara seria. Tienes una conmoción cerebral maltratada, dijo. Y tu pie está inflamado. Necesitas reposo y medicamentos. ¿Quién te sacó del hospital así? Le conté lo de mi madre. La doctora anotó todo, molesta. Eso es negligencia. Voy a hacer un informe. Si vas a juicio, esto te va a servir. Me dio una receta para analgésicos y antiinflamatorios. Javier pagó la consulta porque yo estaba en cero. De vuelta en casa, los medicamentos ayudaron un poco, pero la rabia seguía ahí. No era solo el dinero. Era sentirme usado toda mi vida, como si fuera un cajero para mi familia. Al día siguiente, Javier organizó una llamada con Clara, la abogada. Yo apenas podía sentarme derecho, pero participé desde mi cama. Clara era directa, con una voz que inspiraba confianza. Miro las pruebas que Javier le pasó, los correos del banco, los mensajes, el informe médico. Esto es sólido, dijo. El retiro no autorizado es abuso financiero. Sacar del hospital es negligencia. Dejarte solo así es abandono. Podemos demandar por daños y recuperar tu dinero. También podemos pedir una orden de alejamiento si quieres mantenerlos lejos. Alejamiento, no lo había considerado. Sí, dijo Clara. Tu familia no te está cuidando. Si seguimos, van a intentar manipularte. ¿Estás listo para eso? Pensé en mi madre, siempre con sus chantajes emocionales. Mi padre, que nunca decía nada, pero la apoyaba. Mi hermana, que solo pensaba en ella. Cortarlo sonaba duro, pero seguir con ellos era peor. Quiero seguir, dije. La demanda, el dinero, todo. No quiero depender de ellos nunca más. Ok, dijo Clara. Vamos a redactar los documentos. Necesitamos tu historial médico, los correos y cualquier mensaje. También voy a pedir una auditoría de tu cuenta para ver a dónde fue el dinero. Javier me dio un pulgar arriba. Vas bien, amigo. Esto va a ser duro, pero lo vas a lograr. Los días siguientes fueron una carrera. Clara trabajaba rápido, y Javier venía cada 2 días con comida y me ayudaba con cosas básicas como lavar los platos que podía alcanzar. Me prestó algo de dinero para sobrevivir, aunque me sentía mal por aceptarlo. Juré devolverle todo. Una noche, vi un mensaje nuevo de mi madre en el grupo familiar: volvemos pronto. Pórtate bien y no hagas nada estúpido. El mensaje me puso los nervios de punta. ¿Sabían algo? ¿O era solo su forma de controlarme? Se lo mostré a Javier. No respondas, dijo. Guarda todo como prueba. Deja que Clara se encargue, asentí, pero no podía evitar el nudo en el estómago. Sabía que cuando volvieran, las cosas se pondrían feas. Mi madre no se rinde fácil, y mi padre siempre está de su lado. Mi hermana probablemente lloraría para hacerse la víctima. Una semana después, Clara llamó con novedades. Rastreamos el dinero, dijo. Tu madre lo transfirió a su cuenta y de ahí pagó un viaje a Sri Lanka. Tenemos registros de un resort de lujo. Es prueba directa de que usaron tu dinero para sus vacaciones. ¿Podemos recuperarlo? Pregunté. Sí, dijo. Vamos a pedir una orden para congelar sus cuentas y recuperar lo que queda. También estamos preparando una demanda por daños físicos y emocionales. Con las pruebas, el caso es fuerte. Eso me dio alivio, pero también ansiedad. Estaba cerca de recuperar lo mío, pero mi familia no se iba a quedar callada. Siempre pensaron que yo era débil, que me doblegaría. Esta vez, no. Javier me llevó a una cita de seguimiento en la clínica. La doctora dijo que mi conmoción estaba mejorando, pero el pie iba a tardar en sanar. Me dio otra receta y un informe nuevo para el caso.
De vuelta en casa, revisé mi correo y vi que el banco había congelado mi cuenta por orden judicial. Clara no perdía el tiempo. Sonreí, imaginando la cara de mi madre cuando lo descubriera. Esa noche, Javier se quedó a ver una película para distraerme. Comimos pizza que él trajo, y me dijo, nunca pensé que tendrías el valor para esto. Siempre eras el callado. Me subestimaron, dije. Pero se acabó, él levantó su refresco. Por no dejar que te pisoteen, choqué mi vaso con el suyo. Por eso, el día que mi familia volvió, estaba en mi cuarto revisando unos papeles que Clara me mandó. Escuché la camioneta en el driveway y mi corazón se aceleró. Había esperado este momento, pero ahora sentía nervios y determinación a partes iguales. La puerta se abrió, y la voz de mi madre sonó como si nada. Y llegamos. Pero entonces escuché otros pasos. No eran de mi padre ni de mi hermana. Era Clara, que había llegado justo a tiempo con una carpeta en la mano. Mi madre se quedó blanca. Mi padre parecía perdido. Mi hermana dejó caer su teléfono, con la boca abierta. ¿Quién es esta?, balbuceó mi madre. Clara dio un paso adelante, con una calma que daba miedo. Soy la abogada de su hijo. Y tenemos mucho de qué hablar. Mi madre se quedó pálida, mirando a Clara como si hubiera visto un fantasma. Mi padre, detrás, parecía perdido, con el ceño fruncido. Mi hermana, con el teléfono aún en el suelo, soltó un gemido. Yo estaba en la puerta de mi cuarto, apoyado en la muleta que Javier me había conseguido, con el corazón a mil. Clara, con su carpeta en la mano, no se inmutó. ¿Abogada? ¿Qué es esto?, dijo mi madre, recuperando el control. Su voz tenía ese tono cortante que usaba para mandar, pero Clara no era yo. Soy la representante legal de su hijo, dijo Clara, firme. Estoy aquí para notificarles una demanda por abuso financiero, negligencia y abandono. También tenemos una orden judicial para congelar sus cuentas hasta que se resuelva el caso. Mi madre se quedó sin palabras, algo raro en ella. Mi padre dio un paso adelante. ¿Demanda? Es nuestro hijo. ¿Qué clase de broma es esta? Clara no cedió. Su hijo fue sacado de un hospital contra órdenes médicas, dejado solo sin comida ni medicamentos, y su cuenta de ahorros fue vaciada para pagar sus vacaciones. Eso es ilegal, no una broma. Mi madre se giró hacia mí, con ojos que echaban chispas. ¿Tú? ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hicimos por ti. Y eres un desagradecido, quise responder, pero Clara levantó una mano. No complique las cosas, señora. Todo está documentado, correos del banco, mensajes, informes médicos. Les sugiero que busquen un abogado. Mi hermana empezó a llorar. Esto es por tu culpa, gritó, mirándome. Siempre lo arruinas todo. Sus lágrimas no me tocaron como antes. Había pasado días solo, herido, mientras ella posaba en la playa. Ya no me importaba su drama. Clara les dio un sobre con los documentos legales. Tienen una semana para responder. Si contactan a su hijo directamente, violan la orden de restricción temporal. Todo se manejará a través de mí. Mi madre arrancó el sobre, temblando. Esto no se queda así, siseó. Luego miró a mi padre. Vámonos. No voy a soportar esto. Salieron dando un portazo, con mi hermana detrás. Clara se volvió hacia mí. Eso salió bien, dijo, con una leve sonrisa. Ahora viene lo complicado. Prepárate para que intenten hacerte sentir culpable, asentí, todavía en shock. Por primera vez, sentí que no estaba bajo su control. Los días siguientes fueron intensos. Clara trabajó sin parar, armando el caso. Teníamos pruebas sólidas, el informe de la clínica sobre mi conmoción cerebral y mi pie fracturado, el correo del banco mostrando el retiro de $15,000. Mensajes de mi madre hablando del viaje y fotos de mi hermana en el resort, sacadas de sus redes sociales. Todo demostraba que usaron mi dinero para su lujo, ignorando mi salud. Javier seguía siendo mi apoyo. Traía comida y me ayudaba con cosas básicas, como limpiar lo poco que podía alcanzar. Una noche, mientras comíamos tacos, me preguntó, ¿siempre fueron así de egoístas? Pensé en mi infancia.
Mi madre controlándolo todo, mi padre callado, mi hermana consiguiendo lo que quería con llanto. Yo siempre fui el que trabajaba, el que ahorraba, el que no pedía nada. Creo que sí, dije. Solo que no lo veía claro hasta ahora. Eso no es familia, dijo Javier. Hiciste bien en pararles los pies, Clara me mantenía al tanto. La auditoría del banco mostró que mi madre transfirió el dinero a su cuenta y de ahí pagó vuelos, un resort en Sri Lanka y compras caras. También movió una parte a otra cuenta, probablemente para ocultarla. Clara pidió una orden judicial para rastrear esos fondos, el caso por negligencia médica era fuerte. El informe de la clínica decía que mi conmoción pudo haber causado daños graves sin tratamiento y mi pie tuvo inflamación que podía haber sido permanente. La doctora que me atendió estaba lista para testificar, el abuso financiero era el corazón de la demanda. Clara explicó que, aunque autoricé a mi madre a usar mi cuenta para emergencias, un viaje de lujo no era una emergencia. Era un robo claro, y con las pruebas, podíamos recuperar el dinero y pedir daños. Una semana después, Clara llamó. Tu familia respondió, dijo. Tienen un abogado, pero su defensa es débil. Dicen que el dinero fue para gastos familiares y que tú estabas de acuerdo. También dicen que no sabían que estabas tan mal. ¿Gastos familiares?, dije, incrédulo. ¿Un resort de 5 estrellas? Exacto, dijo Clara. Es una excusa ridícula. Tenemos los registros y las fotos. Nadie se va a creer eso, me advirtió que mi madre intentaría contactarme, a pesar de la orden. Querrá hacerte dudar, dijo. No respondas. Pásamelo todo, tenía razón. Al día siguiente, recibí un mensaje de mi madre, no puedo creer que nos hagas esto. Somos tu familia. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Solo queremos hablar. Sentí una punzada de culpa, pero la ignoré. Era su truco de siempre. Reenvié el mensaje a Clara sin contestar, el caso avanzó rápido. Clara presentó las pruebas en una audiencia preliminar. El juez quedó impresionado por la documentación y emitió una orden para devolver los fondos restantes a mi cuenta. También fijó una audiencia final para decidir sobre los daños y la orden de alejamiento permanente. Mi familia no fue a la audiencia preliminar, pero su abogado sí. Dijo que yo había exagerado mi estado y que el dinero fue para beneficio familiar. Clara lo desarmó con el informe médico y las fotos del resort. El juez no parecía convencido de la defensa, mi salud mejoraba lentamente. Los medicamentos ayudaban y mi conmoción estaba casi resuelta. El pie seguía molestando, pero la doctora dijo que sanaría si seguía cuidándome. Javier me llevaba a las citas y empecé a moverme más por la casa. Una noche, Clara llamó con noticias. Ganamos la primera parte, dijo. El juez ordenó devolverte $12,000 de las cuentas de tu madre. El resto que gastaron lo reclamaremos como daños. La audiencia final es en 10 días. 12,000, dije, sorprendido. Eso es, mucho. No todo, dijo Clara. Pero es un gran paso. Y con la orden de restricción, no pueden acercarse, celebré con Javier esa noche. Trajo una cerveza sin alcohol por mi medicación y vimos una película de acción. Reímos como si no tuviera un yeso en el pie. Fue la primera vez en semanas que me sentí ligero, la audiencia final llegó rápido. Estaba nervioso, pero Clara me había preparado. Testifiqué sobre el accidente, el hospital, cómo me dejaron solo y cómo descubrí que mi dinero pagó sus vacaciones. La doctora de la clínica habló, explicando los riesgos de sacarme del hospital. Clara presentó las pruebas, correos, mensajes, fotos, registros bancarios. El abogado de mi familia intentó hacerme quedar mal, diciendo que era un hijo rebelde que exageraba para vengarse. Clara lo cayó con hechos. Mi madre, en la sala, no me miró. Mi padre parecía incómodo. Mi hermana no fue, el juez dio su veredicto ese día. Falló a mi favor en todo. Ordenó que me pagaran $4,000 adicionales por daños, además de los 12,000 recuperados.
También aprobó la orden de alejamiento permanente, mi familia no podía contactarme ni acercarse sin permiso legal, o enfrentarían multas o cárcel. Salí del juzgado con Clara, sintiendo una mezcla de alivio y vacío. Lo hiciste, dijo ella, sonriendo. Ahora puedes empezar de nuevo. Un mes después, mi vida había cambiado. Con el dinero, pagué lo que le debía a Javier y alquilé un departamento pequeño. Era sencillo, pero mío. Mi pie sanó, y aunque a veces soñaba con el accidente, me sentía más fuerte. Empecé a buscar trabajos y planeé retomar mis estudios, algo que mi familia siempre había menospreciado. No supe mucho de ellos tras el juicio. Javier me dijo que mi madre intentó contactarlo, llorando y diciendo que yo la había arruinado. Él la cortó y dijo que no quería saber nada. Bloqueé a todos en redes y en mi teléfono. No necesitaba sus excusas, a veces, me preguntaba si fui muy duro. Eran mi familia, después de todo. Pero luego recordaba esos días solo, herido, sin nada, mientras ellos gastaban mi dinero en la playa. No eran mi familia. Solo me utilizaron. Una tarde, en mi nuevo departamento, Javier vino con café. Me mostró una publicación de mi hermana, quejándose de que la vida era injusta. Reí. Que se quejaran. Ya no era su banco. Por un nuevo comienzo, dije, levantando mi taza. Javier chocó la de ella. Por no dejar que te pisoteen nunca más, y así, cerré esa puerta. El futuro era incierto, pero era mío. Por primera vez, podía decidir quién quería ser.